entremos en materia. Este título de esta noche, Dormirás en casa, creo que es muy importante, y sobre todo si hablamos de farmacología. Cuando el doctor me invitó a hablar de ese tema, dije, bueno, ¿qué podemos mostrar de nuevo? Bueno, hay algunas cosas importantes que desde hace algunos años nos habían hecho pensar que el Propofol y el Remi con EEG y un bloqueo neuromuscular eran suficientes para dar un procedimiento por la predicibilidad de las ventanas terapéuticas de los medicamentos. Pero estamos viendo que las técnicas para anestesia ambulatoria tienen que tener ciertos requisitos y relacionados a la cuestión de la pronta recuperación, mínimas náuseas, el escenario clínico, tener toda la logística administrativa, alta temprana, confort, pues estamos viendo que hay cosas fundamentales que se tienen que tomar en cuenta. Uno de ellos es partir de que siempre ya no estamos hablando de dosificación, estamos hablando de titulación basado en una concentración plasmática que vamos a adecuarla en función de la variabilidad farmacocinética interindividual. Entonces tenemos que tomar en cuenta que para este tipo de procedimientos hay que buscar en diferentes escenarios cuál es el paciente correcto. Los colegas ingleses desde hace ya algunos años sacaron esta guía práctica para la anestesia total intravenosa, donde insisten que tanto intensivistas, residentes y anestesiólogos tienen que tener competencias en función del manejo de Propofol en TCI y las perfusiones de anestesia intravenosa. ¿Qué más ejemplo que pudimos tener en la pandemia con el hecho de que en todos los hospitales de todo el mundo se hicieron perfusiones con todos los medicamentos que nosotros tuviéramos a la mano? Y definitivamente hemos cambiado y mutado un poquito de dar esa dosis que nos aprendieron, y digo que nos enseñaron a manejar, a hablar de las concentraciones de la masa y del volumen en una solución, hasta poder retroalimentar con un circuito cerrado el monitoreo. Y estos son una revisión del doctor Egan de hace algunos años que hablaba que específicamente las facultades que tiene el anestesiólogo por su capacidad de poder manejar este tipo de dominios, si era dosis, si era efecto, si era el efecto, se pudiera medir. Importantemente, los grupos de los extremos de la vida, pues han demostrado que pueden tener mayor sensibilidad para algún tipo de medicamentos. Y esto, que es un trabajo del doctor Emery Brown, nos marca específicamente de dónde a dónde podemos ir migrando nosotros en una perfusión, en una dosificación del Propofol. Entonces, si empezamos a ver cómo ha cambiado esto controversialmente, vamos a ver que de la vieja escuela que aprendimos de dar un bolo, dar anestesia inhalada y combinar regional o hacer sedaciones, prácticamente la anestesia regional ha venido a demostrar la puntualidad que tiene para poder combinarse con técnicas de pseudoanalgesia y de anestesia intravenosa. También si decimos qué droga es mejor, pues vemos que la evolución que ha habido en la farmacología, en la práctica de la anestesiología nos ha hecho cambiar. Y algo muy importante que mencionaron en la mañana es el consumo de opioides. Manejábamos antes mucho opioide, hacíamos anestesias con dos agentes, un hipnótico, un inhalado y un opiáceo. Y actualmente estamos viendo que tenemos una gama muy grande para ser multimodal. Algo muy importante también y que también, algo muy importante es el papel del anestesiólogo como prácticamente el médico que tiene la mayor conectividad perioperatoria con todos los servicios de un hospital. Quiere decir que ya no estamos prácticamente en un quirófano, estamos en muchas áreas fuera de quirófano, fuera del hospital, y obviamente esto se debe a mucho de las innovaciones tecnológicas, pero esto se ha habido muy beneficiado por la práctica de técnicas que nos han permitido ir cambiando esa postura. Si hablamos de por qué esta evolución se ha dado, es porque nos hemos dado cuenta que estas asas cerradas de una retroalimentación donde nosotros vemos anestesias o procedimientos por un objetivo y si ustedes ven la referencia de hace casi 10 años, ha venido a mostrarnos que quizás somos expertos en manejar 4 de esas asas que nos ponen ahí, pero hay algunas donde todavía tenemos en algunos países algún hueco que llenar. Sin embargo, hemos visto y se ha demostrado que la inteligencia artificial, que es el resumen de todo lo que ha pasado en los últimos años, nos ha venido a mostrar que, por ejemplo, para anestesia general, en el caso, si hablamos de sedación, para ello, podemos tener 4 parámetros muy importantes. Uno que es la anteriorización, la antinocicepción, la titulación, la sinergia y la alometría. ¿Qué quiere decir? Que mucho de esto que les estoy mencionando se ha venido implementando en todos nuestros hospitales con mejores equipos, mejor monitoreo, mejor uso de anestesia regional,
más racional y todo, pero la anestesia intravenosa también desde los años 90, cuando el doctor Kevin saca el primer diprifusor en Londres, pues empezamos a ver que ahí viene el parteaguas de esto. Entonces, ¿esto nos va a ayudar a reducir errores en la práctica diaria? Pues yo creo que sí, pero lo más importante, como siempre comento yo, es quién apriete el botón. Algo muy importante que nos menciona también el doctor Sepúlveda son estos fenómenos de tratar de comparar cómo en un paciente ambulatorio que lo quisiéramos emerger mucho más rápido, se pudiera comparar con el sueño fisiológico, y vemos que este estado inducido que es reversible, tenemos que buscar la posibilidad de hacerlo descendente, que vaya de zona frontal hacia troncos cefálicos, porque ahí nos desacopla estas redes y nos va a dar esa inconsciencia anestésica que quizá podamos medir, cambiando en esto la práctica del bolo al que estamos prácticamente acostumbrados. Entonces, si ustedes valoran la importancia que tiene el monitoreo cerebral en los últimos años, ustedes se darán cuenta que ha cambiado mucho la práctica. Si hablamos de la ventana terapéutica de Propofol, que va de 1 a 10 microgramos por mililitro, antes, cuando damos la dosis de 2 miligramos, administramos casi 6 de esa ventana, generalmente sobredosificamos. Vean ustedes la conclusión del doctor Sepúlveda: con 1 empezamos a tener un paciente desinhibido, que es el piso de la ventana, y entre 1.5 y 2 el paciente se despersonaliza, y quizás ahí, si hablamos de una sedación complementaria, de un bloqueo regional, o si queremos hacer una inducción lenta, podemos ir alcanzando el rango de la ventana. Otro factor importante en esto de la cirugía ha sido la alometría. Y la alometría, como bien lo describió el doctor Cortines en su publicación de hace prácticamente 10 años, y que fue el punto de referencia para manejar actualmente el modelo de L-Level, pues se trata de hacer una escala lineal para que el clearance, que es el parámetro más importante en una perfusión intravenosa, lo bajen de 1 a 0.75. Y esto de alguna manera nos ha permitido entender que en estos pacientes nosotros podemos incluir el mejor descriptor de peso. Siempre buscábamos el peso real, la masa magra, peso corregido, peso ajustado, y actualmente parece ser que con este resumen que hizo el doctor L-Level, con el Marsh, con el Snyder, con el Kataria, con el perfusor, incluyendo el modelo de Cortines, nos lleva a entender que estas tasas de aclaramiento, estos volúmenes de distribución son importantes e impactantes en la práctica de lo que hacemos. Por ello parece ser que este modelo es digno de estudio como lo están manejando. De hecho, los americanos, que normalmente no cuentan con él, empiezan a mencionar que estos modelos pueden ser una de las mejores herramientas para el manejo, y puede ser tan sencillo como programar un dial de un vaporizador o una bomba para perfusión intravenosa. Interesante también la sinergia. El doctor Emery Brown con este trabajo nos marca la importancia que puede tener el hecho de ir bloqueando diferentes agentes para utilizar y bloquear diferentes neurotransmisores, y en un momento dado tener el efecto clínico que queramos. Podemos hacer la combinación que nos plazca, hacer una minimización del consumo de estos opioides con todas esas drogas antinociceptivas que están prácticamente en todos los hospitales, y podemos tener técnicas que van desde un bolo único para una aplicación de un bloqueo y hasta llegar a una anestesia general, una anestesia combinada para tenerlo ahí. Importante también este trabajo del doctor Tushar, perdón, ahí se me omitió la cita, nos habla que en tiempos de COVID también fue considerada una de las principales técnicas, y que quizás la reemergencia de la anestesia intravenosa se debía específicamente a la rápida recuperación, al mínimo, a la disminución de la instrumentación de la vía aérea y con una menor contaminación. Ahora, si hablamos específicamente de lo que hacemos para hacer una anestesia ambulatoria, tradicionalmente usamos en una jeringa Propofol, en otra Remi, y quizás con eso podemos manejar al paciente. Esto tiene cosas buenas y malas, ¿verdad? Sabemos que son perfiles predecibles, podemos hacerlo manual, con TCI, ¿sí? Pero quizás tengamos un mayor consumo de opioides. Por otra parte, Propofol con dexmedetomidina parece ser que mejora el dolor posoperatorio, hay menor consumo de opioides, que es la tendencia que se ve, pero quizás agregado a las concentraciones que usamos de dexmedetomidina, nos vayamos por el contexto sensitivo de vida media, quizás el efecto final sea muy prolongado.
La dexmedetomidina ha sido estudiada desde hace más de veintitantos años en la práctica de los anestesiólogos y específicamente se utiliza desde sedación y como un coadyuvante para el manejo de muchas técnicas que nosotros hagamos. Puede ser administrado por diferentes vías, pueden darse cuenta que la biodisponibilidad va a depender específicamente del sitio donde se maneje ella, y en los primeros trabajos de la doctora Dick, pues nos marcaba de este modelo tricompartamental, que así fue como lo empezaron a manejar. Los españoles hablaban que era un fármaco prometedor, porque tenía modificaciones electroencefalográficas, y aquí están prácticamente las dosis sugeridas para el mantenimiento por diferentes vías. Si ustedes ven, la intranasal es una muy buena herramienta para llevarlo a cabo. Y esto se debe a que cuando nosotros dábamos una perfusión de dexmedetomidina a un microgramo kilo hora, que era lo que nos recomendaban cuando el agente del laboratorio lo sacó, vean ustedes lo que pasaba si yo seguía perfundiendo a una hora, mi concentración se iba incrementando y quizá esto me generaba un retraso. Entonces, el chiste es que hemos aprendido a que si nosotros modificamos estas concentraciones, como ustedes ven, de 0.4 y nos mantenemos entre 0.2, 0.3, podemos prácticamente tener un efecto un poquito más predecible. ¿Qué quiere decir? Vamos a titular incluso la dexmedetomidina si la utilizamos de una manera en una perfusión manual. Trabajos, hace 20 años, no se hablaba del TCI, hace 10 años ya aparece por ahí el modelo de DIC ya publicado, validado en muchos de los equipos de perfusión para hablarnos esto que les decía yo de los microgramos por kilo. Lo que es importante tomar en cuenta de la anestesia intravenosa en la cirugía ambulatoria es que definitivamente la satisfacción del paciente es importante, nos interesa disminuir el dolor del paciente y los cuidados posanestésicos en estas cirugías. Y parece ser que remifentanilo y dexmedetomidina juegan un papel muy importante en la práctica de esto. Importante en anestesia ambulatoria y controversial el manejo de qué tipo de terapia terapéutica voy a implementar para mejorar esa posibilidad de tener náusea y vómito. Este es el último consenso que salió de náusea y vómito, donde prácticamente nos mencionan todos los agentes que se pueden utilizar, pero específicamente nos hablan de cuáles serían la evaluación preoperatoria, factores de riesgo, cuáles serían los riesgos que nosotros podemos empezar a mitigar y cuál sería la profilaxis, ustedes ven en la parte de abajo, que sería la más adecuada para cada uno de estos casos, tanto en adulto como en paciente pediátrico, y quizás con esto pudiéramos resolver uno de los principales problemas. Si hablamos de ketamina, la ketamina también lo usamos mucho hace muchos años, desapareció y actualmente se retomó en México. Tenemos un problema ahorita que no tenemos prácticamente hace año y medio por los beneficios que nos presenta. Y si vemos la ketamina, no es nueva, es una droga que desde hace más de 20 años nos hablaban, si ustedes ven en la parte de abajo, una dosis de 0.25 a 0.75, incluso más, 1 o 2 miligramos por kilo. Posteriormente, en 96 que se dejó de utilizar, aparece nuevamente en 2015 y empieza a ver que tiene buenas implicaciones cuando se maneja con dosis subanalgésicas. Nuestro querido amigo, el doctor Víctor Navarrete de Cuba, es un experto manejando estas técnicas con ketamina y él nos describe algunas consideraciones importantes que dice deben ser tan bajas las concentraciones subanestésicas para tener analgesia que pueden ir de 0.1 microgramos por mililitro hasta 0.35 microgramos por mililitro. Realmente concentraciones relativamente bajas y arriba de ellas podemos tener nosotros los efectos de la saturación para tener problemas psicotrópicos. Van a encontrar documentos a favor, documentos en contra, y quizás aquí lo más importante de la ketamina es la tasa de perfusión. Está escrito que si lo hacemos a una tasa de perfusión arriba de 0.25 microgramos por kilo por minuto, vayamos a tener nosotros la posibilidad de generar hiperalgesia. Hay trabajos, no me voy a detener tanto en ellos, pero se han regresado a minimizar estas dosis. Ustedes van de 0.1 a 0.300 microgramos por kilo, son prácticamente dosis subanalgésicas y nos explican como todo que hay que tener las precauciones adecuadas para el manejo de este tipo de medicamentos. Al final, esta es una de las conclusiones más recientes. Vean las dosis por kilo y las tasas de perfusión que deben ser bajas. Si hablamos de lidocaína, que no va a meter mucho porque tenemos todo un taller, todas unas pláticas que nos van a hablar de regional, es una excelente droga que puede ser utilizada incluso por vía intravenosa, y si ustedes ven la posibilidad de tener efectos
cardiodepresores y respiratorios son muy importantes hablando de la toxicidad que puede presentarnos. Entonces, ellos en estas conclusiones nos dicen que el hecho de usar la lidocaína en un hospital debe ser vigilada por nuestras autoridades y de alguna manera tomar en consideración el efecto aditivo que pudiera tener si doy una perfusión intravenosa para hacer una anestesia multimodal, y si a esto yo le agrego también, como dice en la parte de abajo, una técnica regional donde yo coloque un bloqueo con lidocaína o con otro agente anestésico local. Sin embargo, creo que la controversia más grande es esto, ¿no? Anestesia en una jeringa, hay mucha gente que lo practica, que lo hace, que lo piensa, y muchas veces pensamos, la tengo, pero si no, tengo un bolito de propofol y lo resuelvo. Este trabajo nos marca que la asociación y la combinación de diferentes drogas en una misma jeringa, pues puede tener respuestas variables, puede tener y modificar la turbidez de los agentes, y no olvidar que nosotros somos los pacientes, la gente que tiene liderazgo para los pacientes en relación a la seguridad de ellos. Ustedes ven propofol cuando sale en sus inicios, se podía combinar con alfentanilo en ese entonces y se hablaba mucho de la asociación de lidocaína. Sin embargo, las agencias reguladoras lo pensaban, que sí o no. Ellos decían que no se debía combinar con ketamina, con Remi, con Dexme, pero ustedes ven abajo las ventanas terapéuticas son muy similares. Lo importante es conocer cuáles son los metabolitos que pueden ser activos o inactivos, y aquí en esta revisión nos dice que, por ejemplo, si combinamos propofol con Remi, quizá no sea una mezcla homogénea, quizá yo tenga concentraciones impredecibles y quizá yo tenga que ajustar estas perfusiones para modificar ese pH del propofol. Sin embargo, la recomendación final es que nos dice que de preferencia demos estos medicamentos en una sola jeringa, y que si nosotros lo combinamos, como dice abajo, tendríamos que informarle al paciente por seguridad y tranquilidad, para que ellos sepan que estamos por una cuestión específica manejando este tipo de situaciones. Si hablamos de la lidocaína y ketamina, que está perfectamente avalada, las dos drogas para manejo con libre de opioides, vean ustedes que la estabilidad del medicamento puede ser adecuada para manejarse. Si hablamos de otros drogas, ketamina, lidocaína, sulfato de magnesio, también pueden ser combinados, y se ha visto que la estabilidad de estos agentes puede ser buena incluso hasta por más de 24 horas, ¿sí? Quizá debido a las concentraciones que se lleven a manejar. Me llamó la atención, encontré esto de magnocaína, sulfato de magnesio con lidocaína, que utilizan los ginecobstetras para prácticamente el manejo en pacientes eclámpticas, pero si hablamos de otras combinaciones habituales que hemos visto, vean el Propodex, ¿sí? Nos da mejor estabilidad, disminuye los requerimientos, la cuestión es si usamos sí o no TCI. Si hablamos de remifentanilo, ya les había dicho, una mezcla no homogénea, puede ser una buena herramienta para cirugías prolongadas, pero lo ideal es que se haga esa monitoría que yo le mencionaba. Si usamos Ketodex, también el efecto pseudoanalgésico puede ser muy bueno, una buena estabilidad, y se ha demostrado que pueden tener una sinergia efectiva. El ketofol, que quizás yo creo que una de las combinaciones más estudiadas desde hace mucho tiempo, demostró primero con los pacientes en emergencia que podía ser una buena combinación dependiendo los volúmenes y concentraciones que se utilizaran de la misma. El doctor Campos en Argentina la llega a utilizar, ahí están las concentraciones que ellos sugieren, pero todo esto nos tiene que llevar al final a ver que nosotros, a pesar de todo, tenemos que seguir haciendo ese monitoreo de nuestra anestesia, electroencefalográficamente, antinocicepción, para tomar una decisión más prudente, más adecuada. Ver los beneficios que pueda tener mi anestesia intravenosa, no peleando ni compitiendo con los opioides, quizá bajando un cambio, haciendo una multimodal con más drogas, podamos disminuir esa náusea de los inhalados, pero ustedes quiero que vean que en las normas de la práctica elativa nos marca que puede ser una buena herramienta. ¿Qué viene de nuevo en la anestesiología? Bueno, este artículo que me encontré nos habla de drogas que han sido descubiertas y que se van a empezar en teoría a administrar, y nos presentan también la importante necesidad de empezar a manejar todos estos modelos farmacocinéticos de los que yo les había dicho, de los que yo les había comentado. Nos hablan de un Remimazolam, que ya parece ser que está en el mercado, hablan de un nuevo propofol, que es el ciprofol, fospropofol y el Faxan. Y esto al final nos dicen en este artículo que estas drogas habrá que utilizarlas, probarlas, ser aprobadas en muchos de nuestros hospitales, y sobre todo lo que a mí me llama más la importancia, el interés, es los nuevos modelos farmacocinéticos de última generación de los sistemas de TCI. ¿Cuáles serían las directrices? Educación, por supuesto, entrenamiento,
será mejor el TCI que manual, va a depender de la necesidad del hospital. Titular a una concentración específicamente con un peso basado en alometría, ¿sí? Y protocolos dentro y fuera de quirófano para seguir aprendiendo. Al final, no nos interesa ser los noqueadores de los pacientes, nos interesa ser el médico que le ofrece seguridad al paciente. ¿Cuál será la anestesia en el siglo XXI? No existe aún un anestésico ideal, seguimos en la búsqueda de hacer combinaciones adecuadas para llevarlo a hacer, obviamente importan calidad, costo, beneficio, y de alguna manera, si nosotros queremos hacer anestesia con anestesia total intravenosa y tenemos ese arsenal que nos muestra aquí el doctor Tushachowski, vean ustedes Propofol, ketamina, Dexme, AINES, etcétera, pueden ser una buena herramienta. Y si esto del Ciprofol llegara a presentarse ya como una nueva herramienta que ya en China está aprobado este Propofol, quiero que vean nada más ahí en el cuadro amarillo, ellos dicen que es 5 veces más potente que el Propofol. Entonces tendríamos a lo mejor que ver que todo lo que hemos aprendido de modelos se tendrá que retomar y modificar en un futuro. Lo importante, creo yo, es como con esto concluyo, es ver todo aquello que a veces resulta invisible para los demás. Y al final, con esa imagen, quiero recordarles que nosotros somos los responsables de titular los agentes anestésicos y del efecto que pueda tener el encéfalo de nuestros pacientes. Muchas gracias.